Vamos a hacer un resumen de lo que vimos y lo que vi en el CLADE 2020 este año en Cartagena, en febrero. Siempre que pocas veces he hecho resúmenes del CLADE, siempre digo que hay cosas que son nuevas para mí, hay cosas que pueden ser para mí nuevas y que otros colegas ya las saben, ya las conocen. Y después hay muchos temas, porque en el estrabismo hay muchas cosas que se vienen repitiendo hace muchísimos años. Hay muchos temas que pueden ser interesantes porque tienen alguna vuelta distinta o para quienes están ingresando en este tema les puede estar interesante. Me puse acá salpicón porque voy a ir salteando distintas cosas que me interesaron, enfocado en esclavismo, porque aparte hubo también algunas presentaciones sobre el rock, carrata comunista, pero yo voy a centrar en esclavismo porque en definitiva es lo que a mí me gusta y lo que me divierte. Entonces, vamos a empezar ordenándolo por temas. Vamos a estar hablando de endotropias. Y con respecto a endotropias, ver, hay un póster interesante de Alan Scott y de la gente de Alan Scott. Todos saben que Alan Scott es el pionero en el uso de la toxina botulínica, no solamente en oftalmología, sino también en medicina. En 1973 se empezó a usar la toxina botulínica en el tratamiento del estrabismo. Y ya hace algunos años, en el CLADE de Río de Janeiro, creo que en el 2013 o 2014, hizo una presentación con el uso de la bupivacaína. Es decir, la bupivacaína inyectada en los músculos extraoculares tiene un efecto opuesto al del Botox. El Botox es lo sabemos, produce relajación muscular. La bupivacaína produce un efecto similar a la sobrecarga mecánica, o sea, produce una hipertrofia del músculo, o sea, aumenta la fuerza del músculo. Entonces, en este póster que es interesante, la usaron para el tratamiento de estrabismo de ángulo grande, estrabismos horizontales, tanto endo como exotrope. En el caso de las endotropias, obviamente, haciendo botox en el recto medio y bupivacaína en el recto lateral. Y lo hacían guiándose por electromiograma. La inyección de botox en el recto medio realmente no tiene misterio y no es necesario el uso del electromiograma. Yo uso bastante toxina botulínica, sobre todo en el tratamiento de las endotropias congénitas y también de las parecias del recto lateral. Entonces uso mucho el botox en el recto medio y lo hago perfectamente sin necesidad de de guiarme por el electromiograma. Esta parte no es necesario pintar directamente el músculo, sino inyectando en la proximidad del músculo ya se tiene resultado. Ahora bien, en el recto lateral ya no es tan sencillo hacer una buena inyección de botox, así que ahí el electromiograma puede ser demasiado trivial. De todas formas, yo no cuento con el electromiograma, así que me tengo que arreglar haciendo la inyección a ciegas. Al principio hacía pequeños ojales en la conjuntiva para ver el músculo, pero ya últimamente eso no me hace falta hacer. La dosis promedio que usaban, eso dependía por supuesto de la magnitud del ángulo, pero la dosis promedio era de 67 miligramos de bupivacaína y promedio utilizaban 3.7 unidades internacionales de botox. Tenían un 44% de pacientes que reinyectaban a los 15 días. Los resultados que presentan en el póster son buenos porque tienen un 56% de casos con ángulo residual menor a 10 dioptrías prismáticas con un seguimiento promedio de 24 meses y algunos con un rango que iba hasta los 8 años. Y no presentaban complicaciones. Así que esto es algo interesante, es conocido. Ya en cada CLADE desde hace unos años presenta casos con bupivacaína, pero es una opción que se puede utilizar. Después, Osvaldo, una pregunta. Sí. La bupivacaína, en realidad, que los que lo usamos en cirugía, su efecto es de un ratito, porque el Botox como que dura meses. No, la bupivacaína no por el efecto anestésico, sino por el efecto que ejerce sobre el músculo, genera una hipertrofia del músculo. Ah, mirá, qué interesante. No, es distinto, ahí está justamente. Digamos, el Botox es habitualmente un efecto transitorio, aunque muchas veces tenés un efecto, porque a veces el músculo engancha la desviación, y yo tengo algunos casos de endotropias congénitas, ángulos grandes, de 60 dioptrías, de la serie que tengo hechas, tengo 2 o 3 pacientes que los
y lleva 3 años con los ojos alineados sin necesidad de reinyectar. La mayoría sí tengo que reinyectar o eventualmente operar. Pero en el caso de la bupivacaína es distinto. El efecto de la bupivacaína no es por el efecto, digamos, anestésico, es un efecto colateral sobre el músculo que produce una hipertrofia del músculo y por tanto produce un aumento de la fuerza. O sea, no es como el botox, una relajación transitoria. ¿Ah? Perfecto, gracias. No, por favor. Después, esto es bien conocido. Endotropia congénita más hipermetropía. Esto lo sabemos. Bueno, voy a ponerlo, porque tampoco la asociación no es tan frecuente. Eso explica, en estos casos, los ángulos variables son generalmente asociados con hipermetropía cuando es mayor de 2,5 dioptrías y se corrige la hipermetropía a partir de los 7 meses. No está relativamente relacionado con la hipermetropía, pero hablando de los 7 meses es importante, cada vez le doy más importancia a la corrección precoz de la endotropia congénita. Es decir, la endotropia congénita, si nosotros no la corregimos precozmente, no alineamos, aunque de forma precoz, si vamos a tener mal resultado de visión binocular y de estereopsis, como habitualmente teníamos con la endotropia congénita. Pero si nosotros hacemos un tratamiento precoz, luego precoz digo alrededor de los 8 o 9 meses, la tratamos, podemos tener resultados mejores. El problema es que no se puede hacer una cirugía confiable porque hay poca colaboración para tomar medidas, para hacer el plan. Entonces, de ahí la importancia que yo le doy al uso de la toxina botulínica en la endotropia congénita. Yo la uso a partir de los 9 meses. No la puedo a veces hacer más temprano porque mientras el paciente viene, mientras consigo, ni qué decir si es paciente a nivel mutual, pero con la mayoría de los pacientes que trato son o de práctica particular o de FEMI, generalmente puedo hacerlo más o menos rápido. Igual, muchas veces no vienen en el tiempo adecuado, pero lo ideal es hacer la toxina botulínica alrededor de los 9 meses para lograr valores aceptables después de periopsis. Bueno, pasando a otro tipo de endotropia, nosotros una presentación sobre una tipo de endotropia bastante poco frecuente, que es la endotropia cíclica. Son ciclos recurrentes de endotropia que duran más o menos 48 horas, desaparecen. No son pacientes hipermétropes, porque si fueran hipermétropes se podía entender alguna endotropia de tipo intermitente. Generalmente tienen buena fusión, porque claro, son pacientes que pasan mucho tiempo alineados, por lo tanto desarrollan la fusión desde chiquitos. Y lo que plantean como tratamiento para esta entidad es hacerle un retroceso de los rectos medios de 5 milímetros y habitualmente el riesgo de hipercorrección dice que es mínimo. Dice porque yo no he tratado pacientes. Y también planteaba, quien presentó esta patología, plantea también la posibilidad de hacer botox. Paso a otro tipo de ítem. Pasamos a hablar ahora, vamos a hablar de parálisis del sexto par. Hubo algunas cosas interesantes con respecto a la parálisis del sexto par y otras cosas tan conocidas. Parálisis del sexto par recurrente. Esto es interesante. Se ve en niños más frecuentemente en sexo femenino, son episodios recurrentes de parálisis con la endotropia, con la función de la abducción, pero entre el tiempo y tiempo, o sea, entre episodio y episodio, no hay síntomas. La resonancia magnética es normal, pero dicen que hay que repetirla periódicamente por las dudas que apareciera un tumor, o sea, que no fuera realmente una parálisis recurrente, sino que a veces el tumor en su crecimiento puede por momentos dejar cesar el efecto de compresión y puede haber cierta recuperación. Entonces, recomiendan en estos casos hacer una resonancia magnética periódicamente repetida. El diagnóstico diferencial que se plantea es con la hipertensión intracraniana, que sabemos que produce una parálisis o una paresia del sexto par transitoria con la hidrocefalia, meningitis, mastenia. Y lo que se explica es una injuria del sexto par que genera periodos de desmielinización y de remielinización. O sea, por tanto, de ahí la recurrencia de la parálisis del sexto en estos casos. La etiología habitualmente es vacunas, viral, sarampión, citomegalovirus. El diagnóstico es por descarte, porque tenemos que siempre descartar otra patología. Y tener en cuenta, vamos a verlo ahora, algo bien conocido, parálisis del sexto par. En niños hay que descartar patología del sistema nervioso central y sobre todo descartar patología tumoral de cosa posterior. Y una de las cosas que se pide en estos casos de parálisis recurrente, y también se
se tiene que pedir también cuando tenemos un niño con la parálisis del sexto, es una punción lumbar. Y lo que hacen hincapié es que en el pedido de punción lumbar, recordar y hacer hincapié en que le tomen la presión del líquido cefalorraquídeo, porque si no se la toman al principio, después no se puede tomar. Y ahí podemos perder el dato de si realmente no hay una hipertensión intracraneana que puede cursar sin edema de papilla y que puede ser la causa de la parálisis del sexto par, no la parálisis recurrente, sino una parálisis provocada por la hipertensión intracraneana. Luego, parálisis, bueno, esto es bien conocido y simplemente lo puse para recordar, para hacer hincapié y para la gente que no está manejando así estrabismo todos los días. Descartar una parálisis de niños de sexto par, tumor, sobre todo glioma de la fosa posterior mediante resonancia magnética y, por supuesto, hacer el fondo de ojo buscando el papilledema. Esta técnica ya se está haciendo desde el 2000 y algo. Es la técnica para la parálisis de sexto par, la técnica de Nishida. Es decir, cuando la parálisis ya tiene un grado importante, una gran afectación de la abducción, que la cirugía de retroceso de recto medio y sección de recto lateral no es suficiente, hacemos la cirugía de transposiciones. Yo he hecho todo tipo de técnicas para la parálisis del sexto par, y resultados con muy buenos resultados, tanto las transposiciones totales, después hice transposiciones totales con el punto de Foster, hemitransposiciones cortando 4 milímetros del recto superior para darle más fuerza, ese Humenschein aumentado, todas esas dan buenos resultados, pero se está hablando mucho y muchos colegas hablaban en el CLADE y lo he visto en otras jornadas de la técnica de Nishida. Tiene la ventaja que es una técnica ideada para preservar la vascularización a través de las ciliares de los rectos, para evitar la isquemia de cemento anterior. Consiste en dar un punto en el recto superior a 8 milímetros de inserción, otro punto en el recto inferior también a 8 milímetros de inserción, y luego esos puntos se llevan y se anclan, se suturan a mitad de camino entre el recto vertical y el recto lateral y a 11 milímetros del limbo. Es la técnica de Nishida. Interesante, yo no la he hecho. Cuando vine, tenía un paciente, el primer paciente que tenga para hacer una parálisis del sexto, le voy a hacer y apenas llegué de me vino un paciente a la clínica así, lo tenía agendado y bueno, quedó con todo esto, no era nada, así que más adelante les contaré el resultado. Después, otra cosa también muy conocida, yo también la comento acá porque puede ser interesante para mucha gente, es la cirugía inervacional en la parálisis del sexto par. Esto se está hablando de hace muchos años. J. Barbosa, brasilero, era un clásico de él hablar de cirugía inervacional en parálisis del sexto par. Y se basa en la ley de Henry, o sea, en la simetría de los impulsos nerviosos. Hay que tener en cuenta, lo importante es tener en cuenta que se puede hacer cuando el ojo fijador es el ojo sano. Si el ojo fijador es el parético, no corresponde hacer o no conviene hacer cirugía inervacional. Lo que estamos haciendo es limitar la aducción en ambos ojos para generar un impulso inervacional hacia el recto lateral parético. O sea que hacemos una retroinserción del recto interno y pegamiento del recto externo en el ojo sano, y hacemos también un reforzamiento del recto lateral en el ojo afectado. Y el objetivo es ese. En un congreso, creo que fue en el CLADE anterior, hubo una presentación de cirugía inervacional, la hacen muchos los mexicanos, María Estela Arroyo, y la usaba para parálisis generales de recto lateral. Entonces la crítica que se le hacía era, ¿por qué cirugía inervacional? Cuando, ¿sí? En algo de... No, ahora voy. Se hacía, la crítica que le hacían es, ¿por qué hacer cirugía inervacional en un músculo que no tiene fuerza? O sea, por más que se hacía más impulso, no va a responder. Lo que decía María Estela Arroyo es que no solamente es el efecto del aumento del impulso nervioso hacia el recto lateral parético, sino que también por la ley de Sherrington eso genera una relajación del recto medio. Así que también es importante desde ese punto de vista la cirugía inervacional. La hice bastantes veces cuando estaba en el BTS, en el de México, hace 15 años, y actualmente ya hace tiempo no hago cirugía inervacional. Después, otro tema interesante que se habló fue de torsiones. Acá
empiezo a ver el caso que presentaron. Es decir, en los retrocesos bilaterales de ambos rectos inferiores. Por ejemplo, ahora vamos a verlo después, en las orbitopatías tiroideas, el músculo que más frecuentemente se afecta es en primer lugar el recto inferior y luego el recto interno. Entonces, a veces sucede que tenemos que hacer el proceso de ambos rectos inferiores. Sabemos que el recto inferior tiene dos funciones, tiene una función, aparte de la depresora, tiene una función adeductora, mirada abajo, y tiene una función, aparte, exciclotorsora. Entonces, si nosotros lo debilitamos a los dos rectos internos, podemos generar una inciclotorsión. O sea, entonces hay que avisarle a esos pacientes que puede ser necesario después corregir la torsión, puede ser una diplopía muy difícil de resolver, y hay que corregirla haciendo una tenotomía parcial anterior de las fibras anteriores, justamente del oblicuo superior, que son las torsionales. Acá pongo un asterisco y voy abajo a una cosa que no se habló acá, pero que es muy interesante, que se presentó, lo vi en una jornada hace muchos años en Mendoza, del Centro Argentino de Estrabismo. Hubo una presentación, no me acuerdo de quién era, que presentó un caso de paresia bilateral de los oblicuos superiores. Y la trató haciendo un tacking, o sea, un plegamiento de ambos oblicuos superiores, con buen resultado. Y la gente estaba allí, estaba Sousa Díaz y otra gente que sabe mucho de oblicuo superior. La crítica que hicieron fue que fue un resultado, pero que era un poco de suerte, porque los tacking bilaterales son complicados porque no siempre se consigue un efecto simétrico, no siempre podemos reforzar en forma simétrica ambos oblicuos superiores para corregir el efecto, la exciclotorsión que genera la parálisis de los oblicuos superiores. Entonces, lo que se planteaba como cirugía de elección en las parálisis de ambos oblicuos superiores, cuando el efecto es torsional, cuando hay una exciclotorsión, es justamente el retroceso de ambos rectos inferiores. Porque justamente al debilitarlos estamos debilitando músculos que son exciclotorsores y por lo tanto generando una inciclotorsión que es lo que estamos buscando corregir en una parálisis del oblicuo superior. Se nasalizan para evitar una exotropia en la mirada abajo, como son adductores. En la mirada abajo nos nasalizamos para justamente porque si los debilitamos se podría producir una exotropia en la mirada abajo que dificultaría la lectura. Esta técnica es más confiable en el tratamiento de las paresias bilaterales del oblicuo superior. Unas digresiones. Después, con respecto a las torsiones, en exciclotorsiones, todos sabemos cuando hay una exciclotorsión sin defecto vertical ni hiperfunción del oblicuo inferior, la técnica de elección es el Harada Ito, o sea, es forzar las fibras torsionales del oblicuo superior. Se desinserta a nivel de su inserción en la esclera las fibras anteriores y se las traslada, se las transpone hacia abajo directamente junto a la inserción del recto lateral y eso aumenta el efecto inciclotorsor de las fibras anteriores del oblicuo superior. Pero Federico Vélez, para los que no han ido a los CLADE, para los que no están, digamos, en el estrabismo, es un joven, hijo de un estrabólogo conocido colombiano, es muy capaz, se fue a Estados Unidos, es profesor ahora en Estados Unidos, no sé si está en la UCLA, ahora se cambió. Todas las presentaciones que hace él son muy interesantes, tanto así que voy a dedicar una parte a hablar de lo que él, a charlas que él dio. Federico Vélez plantea que es más sencillo que hacer el Harada Ito, en estos casos, directamente hacer un pegamiento, un tacking, pero solamente de las fibras anteriores del oblicuo superior. Y corrige 7 a 10 grados de torsión, no genera Brown, porque estamos tocando solamente las efecto torsional solamente y sin hiperfunción del oblicuo inferior, así Harada Ito, pero bueno, esto lo tomo en cuenta para ver. ¿Me está escuchando? ¿Perdón? Sí, se escucha bien, Osvaldo. Perfecto, porque esa conexión inestable, por eso me dio temor. Sí, Sigo. como tu conexión es medio inestable, a veces se entrecorta un poco lo que hablas, porque se ve que tu internet está medio, pero se escucha. Bueno, está perfecto. Sigo entonces. Vamos a hablar, se habló de parálisis del tercer par.
esta foto que pongo para ilustrar no es de un paciente del CLADE, sino es un paciente mío. Ya lo presenté una vez en un chat de oftalmopediatría, el caso es una parálisis bilateral del tercer par. Un paciente que tenía un platinoma, le provocó aparte una alteración de la vía visual, tiene un ojo derecho NBL, dice que están los dos ojos en XT, y el ojo con el que ve es el izquierdo, que tiene una visión de un décimo aparte. En realidad lo he operado 3 veces, ahora la última vez lo operé, fue el último día que hice antes de la cuarentena. Y más adelante voy a presentar una atención porque es interesante, sobre todo para corregir un tortícolis muy marcado que tenía, que acá en la foto no se nota. Pero la pongo simplemente como ilustración. Aparte porque hay algo a este paciente, en esta cirugía que le voy a hacer ahí, que está por hacerle ahí, pero ese fue una carunculopexia, le secciono la conjuntiva a nivel de la carúncula y luego le doy un punto de Mercinet directamente desde el limbo a la carúncula para llevar el ojo para hacer un efecto de tracción pasivo. Y vamos a ver alguna opción alternativa a esta que presentaron en el CLADE. Gracias del par, Federico Vélez, esto es una cosa que lo muestro por lo siguiente, con un signo de interrogación. Para tratar las XT muy grandes, hace una transposición del oblicuo superior al recto lateral. Yo, la verdad, cuando hice la presentación no le entendí de dónde se cortaba el oblicuo superior para llevarlo a la inserción del recto lateral y cómo lo hacía. Él dijo después, lo explicó, había parte de una reunión que tuvimos, yo tampoco lo entendí bien porque no entendí bien. Yo en las parálisis del tercer par muchas veces he hecho transposición del oblicuo superior a la inserción del recto medio, pero no para hacer un efecto riendo, sino para cambiar la función del oblicuo superior, transformarla en función aductora, llevarla junto al recto medio y a su vez para disminuir la función depresora cuando hay una hipotropia. Lo pongo en cierta relación porque capaz que hay los que estuvo ahí en el CLADE, que fueron muchos, los que fueron uruguayos, lo escuchó y lo entendió mejor que yo. Me puede aclarar. Otra técnica alternativa, planteaba acá, a las suturas de tracción en las XT grandes, a la sutura de tracción o a la carunculopexia que yo recién les mostraba, es inyectar fibrin glue en el fondo de saco conjuntival. Pega la carúncula, la esclera y por tracción corrige la XT. Y después se planteó hacer Botox más cirugía. Y también con XT grande, para ese tercer par, se hace un retroceso del recto lateral, pero muy amplio, muy grande. Se le inyectan 10 unidades internacionales de Botox, es bastante. Yo uso en las centropeas congénitas de 60, 70 dioptrías, inyecto en los rectos medios 7,5 unidades, y es bastante cantidad, así que 10 unidades es bastante. Y a eso le asocian un acortamiento del recto medio, pero de 10 milímetros, un efecto orienta muy grande, y dicen que tienen buenos resultados, habrá que probar, yo eso no lo he probado. Vamos a hablar un poco del oblicuo inferior y básicamente de cirugía del oblicuo inferior, donde hubo algunas cosas interesantes que se mencionaban y otras cosas conocidas que conviene repasar. Las hipertrofias pequeñas, con hiperfunción del oblicuo inferior, hipertrofias pequeñas de menores de 5 dioptrías, muchos hacen Botox, 2,5 unidades internacionales sobre el oblicuo inferior. Yo he usado el Botox en el oblicuo inferior, es bastante sencillo de hacer, porque uno el ayudante lleva el ojo a la posición, el ojo hacia arriba y hacia adentro, en la posición donde nosotros después vamos a buscar ahí abajo hacer la pequeña incisión para encontrar el oblicuo inferior y abordarlo. En esa posición lo que hacemos directamente es inyectar el Botox ahí. Ellos tienen un buen resultado, usando Botox en hipertrofias pequeñas menores de 5 dioptrías. Federico Vélez, en ese tipo de hipertrofias pequeñas, prefiere hacer una sutura sobre el oblicuo inferior, o sea, da una sutura del cuerpo entero en el oblicuo inferior, la ancla, la lleva y la ancla en la esclera sobre el borde externo del recto inferior, 5 milímetros por debajo de su inserción. Es decir, es el lugar donde llegamos habitualmente cuando hacemos un retroceso del oblicuo inferior, según la técnica de lo desinsertamos y lo insertamos a
2 milímetros por fuera del recto inferior y 4 milímetros por debajo de su inserción. Bueno, acá directamente es sobre el borde del recto inferior y a 5 milímetros de inserción, con lo cual consigue un efecto de debilitamiento del oblicuo inferior mucho menor, mucho menos que si hiciéramos un retroceso según la técnica de Fink o, ni qué decir, la técnica de Arp. Y de esa manera corrige estas pequeñas hipertrofias. No lo he hecho y voy a probarlo porque me pareció bastante interesante. Después habló de complicaciones en la cirugía del oblicuo inferior. Esto es algo conocido. Creo que la mayor complicación, y creo que deben coincidir quienes hacen esto mismo conmigo, la mayor complicación, la más frecuente que tenemos en la cirugía del oblicuo inferior es cuando no agarramos el oblicuo inferior en forma completa. O sea, nos queda alguna fibra residual y entonces lo que tenemos es, hicimos un debilitamiento y nos queda una hiperfunción residual. Y hay que ir a buscar, después de intervenir, y a buscar esas fibras para desinsertarlas y retrocederlas o gestionarlas. Pero sacando ese tipo de complicación, que es de la más frecuente, otras dos complicaciones que tenemos es el síndrome de antielevación, cuando hacemos la anteriorización del oblicuo inferior, lo que conseguimos con esa, si llegamos, lo retrocedemos, lo insertamos y lo insertamos paralelo y por fuera del recto inferior, lo insertamos a nivel de la misma inserción del recto inferior y le cambiamos su función, lo transformamos en un músculo depresor. Habitualmente es una técnica de elección en las DVD que se acompañan de hiperfunción del oblicuo inferior y se hacen en los dos ojos. Eso a veces, si lo insertamos un poquito más adelante, o en algunos casos puede generar lo que se llama un síndrome de antielevación. El paciente tiene una pérdida en la elevación. Y otra de las complicaciones que tenemos son las adherencias. Las adherencias son, es decir, es una complicación que realmente sucede cuando hacemos una disección desprolija, un abordaje desprolijo del oblicuo inferior. El oblicuo inferior, el ayudante tiene que llevar muy bien el ojo, hay que ir a hacer una pequeña incisión para buscarlo. Podemos romper la neurosis y se produce un ingreso de grasa orbitaria que produce un síndrome adherencial importante, que es muy importante. Un paciente hace muchísimos años en el BPS, en el DMX, me acuerdo que era el hijo de alemanes, Matías, y bueno, hice una disección desprolija y entró grasa orbitaria y me generó un síndrome de adherencia que terminó con un hipotono de Chiglin. Lo operé 2 o 3 veces más, Tauya lo operó después, seguí igual. Era esos pacientes, uno lo ve ya cuando entraba al consultorio, nos agarraba la cabeza. Un día desapareció, yo decía, mira, ¿qué ha sido la vida de Matías que desapareció? A los años en el evangélico, no pasa el número 4 y aparece Matías, yo me quería morir. Me dice, doctor, estoy contentísimo porque me enteré que estaba en el evangélico, así que me borré de la mutualista y me hizo socio del evangélico para que usted me entendiera. Me quería morir. Bueno, realmente las adherencias que se genera en la cirugía del oblicuo inferior cuando la hacemos mal son un dolor de cabeza. Y acá lo que hace es buscar el diagnóstico diferencial clínico entre la adherencia y la antielevación, y si uno lo razona es lógico. La limitación de la elevación en el síndrome de antielevación es mayor en abducción que en abducción. La adherencia es igual en abducción que en aducción. Las abducciones pasivas es negativa en el síndrome de antielevación, no hay una restricción, hay una pérdida de la función elevadora del oblicuo inferior, que se transforma en depresor. En tanto que la aducción pasiva es positiva en las adherencias porque hay una restricción. Y también es lógico el tiempo de aparición de la complicación, en el caso del síndrome de antielevación, sea precoz, porque ya está hecho el cambio de función del músculo, y es tardío en las adherencias porque demoran en producirse. En cuanto al tratamiento de las adherencias o cirugía, se hace es una buena limpieza del oblicuo inferior y muchos de allí planteaban usar la membrana amniótica. Usar en forma generosa, por ejemplo, bastante membrana amniótica con la cara estromal, la que va de la lámina, hacia la esclera, para tratar justamente de evitar las adherencias. Hoy decía que el doctor Federico Vélez es un tipo muy capaz, da unas charlas que son realmente muy interesantes y siempre tiene detalles y datos y tips muy interesantes que da gusto escucharlo. Por eso, esta parte ahora del resumen del chaticón que hice son charlas del doctor Federico Vélez,
algunas de las presentaciones que hizo y otra que a veces después que termina de hablar se junta gente alrededor de él y empieza a charlar, más es muy abierto él, hacerle preguntas y él plantea cosas y entonces siempre es muy interesante. Cirugía, esto me resultó muy interesante. Cirugía para la insuficiencia de convergencia. Cuando la insuficiencia de convergencia, el tratamiento ortópico no tenemos unos resultados, tenemos que recurrir a cirugía. Y en la cirugía para insuficiencia de la convergencia, la basa en lo que es la compartimentación superior e inferior. Una publicación del Journal de la Sociedad Americana de Estrabismo, donde hablaban de los casos que nosotros vemos tienen extensión vertical. Justamente porque el sexto par, porque el recto lateral está compartimentado en una de fibra superior y inferior y tiene a su vez diferente inervación. Entonces, si hay por ejemplo, una parálisis del compartimento superior, además de la endotropia que se produce por la paresia del sexto, va a haber también, ese ojo va a estar más abajo, porque hay una parálisis de las fibras superiores, del compartimento superior de fibras del recto lateral. Pero yo no sabía que también el recto inferior tiene esa compartimentación. Y con la siguiente característica: la mitad superior del recto lateral se contrae más que la mitad inferior. Y la mitad, al revés, inferior del recto medio, del recto interno, se contrae más que la mitad superior. Entonces, esto a Federico Vélez le permite hacer planificar la cirugía de insuficiencia de convergencia. Él hace un pequeño retroceso de la mitad superior de ambos rectos laterales, lo cual está evitando las fibras que se contraen más y no afecta la alineación ocular de los ojos y la mirada para lejos. Si la XT para cerca es mayor de 10 dioptrías, en ese caso lo que hace es un plegamiento de la mitad inferior del recto medio, que es la mitad que se contrae más. Por lo tanto, al hacer ese plegamiento, corrige la XT de cerca sin afectar la alineación para lejos. Es un poco lo inverso que hacemos cuando queremos, o inverso no, cirugía que también tratamos de no lo inverso. Una cirugía que tratamos de hacer para no afectar el ángulo de lejos y sí corregir el ángulo de cerca es cuando hacemos la FADEN en los rectos medios. Es decir, cuando el músculo se contrae en la mirada de cerca, es en ese momento que actúa la FADEN. Esto es un plegamiento que se hace de la mitad inferior del músculo. El recto interno permite entonces corregir la XT para cerca sin afectar la alineación paralela. Entonces, otra cosa que tenemos muchas veces es, cuando hacemos un retroceso de ambos rectos internos, a veces si fuimos muy generosos, podemos tener una exotropia consecutiva, o sea, como consecuencia del debilitamiento de los rectos internos. La técnica de elección en esos casos es reoperarlo avanzando de vuelta, llevando hacia adelante los rectos internos, pero si tenemos una XT para hacer con eso, una insuficiencia de convergencia como consecuencia del proceso de los rectos medios, sin desviación para lejos, él lo que hace es avanza solo la mitad inferior de los rectos medios, lo lleva a la dirección original, con lo cual está corrigiendo la dirección para cerca y sin afectar la dirección para lejos. Eso muy interesante. Otra cosa que él habló y fue interesante son anatomías parciales, de rectos verticales en este caso. Se usan para pequeñas desviaciones. Yo he hecho anatomías parciales de rectos horizontales, bastante. Tiene la parte de ventaja que se puede hacer con la anestesia tópica. No he tenido muy buenos resultados porque uno le tiene miedo. Yo hablaba con otros colegas allí y decía lo mismo. Tiene miedo, empieza a cortar a nivel de inserción del recto medio, uno empieza a cortar las fibras y eso hace que disminuya el efecto, la fuerza que muscular. Pero como uno tiene miedo de que se corte el todo y el músculo lo perdamos, a veces es un poco amarrete en esa anatomía. En algunos casos yo lo que he hecho es dar un punto de equilibrio sobre el músculo para tenerlo agarrado y no tener tal temor de que se me escape. Él hace anatomías parciales. Lo que dice Federico Vélez es interesante, es que si hay torsión
la tenotomía hay que hacerla del lado opuesto a la torsión. No entendí bien por qué, pero él le preguntamos de vuelta y dijo que sí, que hay que hacerla del lado opuesto. Por lo tanto, antes de hacer la tenotomía hay que hacer un estudio de la torsión, ya sea objetivo, mediante fotografía del fondo de ojo, de la posición de la mácula con respecto a la papila, o directamente con el MADOS si el paciente colabora. Si no hay torsiones, él hace tenotomía central, o sea, corta el tercio medio del recto superior. Entonces habló del Sagan Eye Syndrome. El otro día en la presentación que hizo sobre ptosis Gabriel Piñata, el último paciente que mostró fue una ptosis provocada por una situación del tendón del elevador y que adquiere el paciente una característica del surco superior lateral bien profundo. Y cuando presentaba eso yo pensaba, esa señora tenía bien el aspecto típico del Sagan Eye Syndrome. Y después cuando mostró, tenía el ojo, una ptosis importante, cuando mostró el ojo corregido, la paciente me pareció que tenía, por eso lo traté en el chat de la pediatría, que tenía una endotropia. El Sagan Eye Syndrome es una endotropia progresiva para lejos que comienza en adultos mayores. Tiene una etiología, la etiología es la disrupción de los ligamentos intermusculares, específicamente el que une el recto superior con el recto lateral. Y eso provoca un descenso del recto lateral y una nasalización del recto superior, un efecto parecido al que produce el MAPE, o sea, la endotropia progresiva provocada por la miopía alta, severa. Y fíjense, esto no es esto es de una publicación del Journal de la Papers. Fíjense, acá se ve perfectamente los ligamentos. Si nosotros pedimos una resonancia, una resonancia en plano coronal con atenuación de grasa orbitaria, se ve perfectamente estos ligamentos. Casi vemos el ligamento, acá vemos el retrolateral, este es el recto superior, y acá vemos el ligamento y está acá cortado. Acá también se ve bien clarito cómo está roto el ligamento, y se produce un descenso del retrolateral. Por lo tanto, el retrolateral, al descenderse progresivamente, va perdiendo progresivamente función abductora y eso genera una endotropia progresiva. También se produce una nasalización del recto superior. Va a tener su importancia, porque obviamente, puede generar una desviación vertical. Son pacientes que se quejan de diplopía para lejos y no para cerca. Y si con primas horizontales no funciona, es porque tiene una diplopía vertical y hay que corregirla. Hacemos entonces un plegamiento del recto superior o del recto inferior. Depende de cuál ojo queramos corregir, que esté más arriba o más abajo con el otro. Si la desviación vertical es incomitante en lo horizontal, se selecciona qué fibras del recto superior hay que plegar. Si aumenta la desviación vertical, aumenta en abducción, vamos a plegar las temporales, si aumenta en aducción, vamos a plegar las nasales. Y también en estos pacientes se ve una exciclotorsión, porque el recto superior es sin ciclotorsor, pero como se desplaza, al desplazarse va a generar una exciclotorsión. Para terminar, tres cosas de la tiroidea que se hablaron. Hay muchas cosas que son conocidas, otras que fueron interesantes. Yo seleccioné esto. Luego de la descompresión orbitaria, entonces en los casos severos que hay que hacer descompresión orbitaria, se produce un aumento de los músculos extraoculares. Por lo tanto, la secuencia de tratamiento de estos pacientes tiene que ser, primero tratar la orbitopatía, que es una descompresión. En segundo lugar, tratar el estrabismo. Hay una hipertropia o una endotropia. Y en tercer lugar, dejar para último el tratamiento del cuadro. Si, esto ya lo hablamos, si retrocedemos a ambos rectos inferiores, hay que nasalizarlos para evitar la XT en infraversión y recordar que pueden producir inciclotorsión, por lo tanto, se va a aumentar más, se va a incrementar porque se nasaliza el músculo, por lo tanto, tenemos que hacer, avisarle al paciente que puede ser necesario pues, una segunda cirugía para corregir. Por último, una cosa interesante, una droga que es una terapia anticuerpo monoclonal, es el teprotumumab. Revierte algunos de los cambios de la orbitopatía tiroidea y eran muy provisorios los resultados. Luego de 24 semanas redujo la proptosis en 68% de los pacientes. También mejora la diplopía. El problema es del teprotumumab, del costo. Está costando $300.000. Bueno, así que está viendo un poco a ver cómo lo
cómo se soluciona ese problema. No sé si fui claro, no tengo más cosas para decir, hubo otras cosas muy interesantes, pero bueno, eso fue todo lo que tengo más o menos que asumí lo que me gustó del CADE 2020. No sé si hay algunas preguntas para hacer. ¿Me están escuchando? Sí, Osvaldo, perfecto. Justo se está conectando Pablo, que seguramente quiere hacer Bien, perfecto. algún comentario o algo, Pablo. Pido perdón para los que no están. Vos, Miguel, me imagino, te habrás dormido así, para que no estén para nada. distraídos, una cosa tan aburrida más. Esto es ¿Por sin, qué? más que No, sin nada, es todo cosas teóricas, pero a mí me resultó muy interesante. Este CLADE fue muy interesante para mí. no sé si Pablo estás por ahí. ¿O Salo? Sí, ¿me escuchás? Sí, 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 claro. Salo, perfecto. Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Estás ¿Qué bien? tal, Salo? ¿Cómo te va? Todo bien. No, digo, viste que en la pareja de tercero, sí, como decís, vos mostraron pila de cosas. Una de las cosas que me pareció interesante es una chica, yo no me acuerdo si era de México o no me acuerdo de dónde era, que utilizó el recto medio como, Cierto. como tractor, o sea, como tractor para corregir la Sí, exo, que lo fijaba a la pared. Periostio, ¿te acordás? Sí, sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Eso me pareció interesante porque viste que siempre siempre mostraron suturas de tracción Sí, con Mercilene, con claro, sí, marcos sí. materiales, Sí, y sí. me llamó la atención que usara el propio recto medio Sí, eso fue muy interesante, sí. Tienes razón. como, como tractor para eso. Cierto, Y tienes después, razón. y después de Vélez, como decís tú, o sea, mostró pila de cosas porque Vélez siempre, nunca le gustó mucho la transposición, la anteriorización del oblicuo inferior. Siempre dijo que era muy antielevadora y que él no lo hacía mucho. Y muchas de las cosas que mostró, y una de las cosas que mostraste tú, justamente como que apuntan a eso. Me pareció re interesante la sutura que él hace del oblicuo inferior al recto inferior. Claro, ¿No? sí. Claro, pero eso para endotropias, para hipertrofias pequeñas, si vos tenés, pero entonces Claro. si tenés una hipertrofia grande, tenés que hacer una app. Y yo he hecho muchas anteriorizaciones del Sí. oblicuo inferior. Yo, la verdad, yo no me acuerdo de haber tenido un síndrome de antielevación. Lo que sí me acuerdo, lo que les dije, me acuerdo de tener adherencia, sí. Hubo un tiempo en que Sí. la doctora Dauria en el EPS me había dado la orden y de hacer, me acuerdo, me ordenó, habíamos decir dos cosas. Un día, dijo Dauria, la mayoría de las hiperfunciones son bilaterales, por lo tanto, al paciente que tiene hiperfunción se le hace Los proceso dos. de ambos oblicuos inferiores. Realmente, después dejamos de hacerlo cuando ella se retiró, pero me gustaría un día juntar los pacientes, ir al EPS y ver, porque capaz que los resultados eran buenos y teníamos menos reintervenciones. La otra cosa fue cuando recién salió, estoy hablando en Uruguay allá a principios del 90, fines del 80, yo estaba recién en el BPS hace pocos años, cuando se mostró por primera vez la técnica de anteriorización. Nosotros con Muso y con la doctora Venturini, hicimos a todos los pacientes, no lo hacíamos solamente para las DVD, lo hacíamos en los pacientes en la hiperfunción marcada, le hacíamos anteriorización porque nos parecía fantástico y nos daba muy buenos resultados. Realmente no tuve síndrome de antielevación. Pero bueno, Federico no es muy partidario de ese tipo, o más bien, él dice que la indicación precisa y única para Con esa DVD. técnica es la DVD con Es hiperfusión la de oblicuo. DVD, tal También, cual. tiene razón. En eso tiene razón. Yo ahora, en este momento, la uso solamente para eso. En algún momento dejé de hacer ese dogma y la usé en algunas hiperfunciones muy grandes sin hiperfunción, sin DVD, y ahora cuando tengo una hiperfunción de oblicuo inferior muy grande, prefiero nasalizarlo, lo paso para el lado nasal, que tiene un resultado bárbaro, y da muy buen resultado, pero estoy hablando de funciones de 4 cruces. Tal cual. Sí, de oblicuo, después hay un fellow, creo que está haciendo el fellow en México,
que también mostró el oblicuo inferior, no sé si llegaste a verla esa, que mostró que las tenotomías parciales del oblicuo inferior Es cierto. tenían el mismo resultado que el debilitamiento simple. Sí, 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 sí. También me pareció interesante. La verdad que de oblicuo inferior de oblicuos hablaron bastante, sí, tal El cual. problema, como todas las cosas en las presentaciones, Sí, es tener confianza en quién es quién presenta qué cosa, porque a veces, a mí me parece cosas a veces que, yo siempre me acuerdo, no tiene nada que ver con estrabismo, es con cirugía refractiva. Una vez en el tratamiento cuando yo hacía, ahora no hago más cirugía refractiva, pero hacía LASIK, hacía mucho LASIK, y el tratamiento de los pliegues del flap. Y me acuerdo que un día había salido un artículo en el journal de LASCAR de un chino que comentaba en esos casos sacar el epitelio, levantar el flap, lavar y ponerlo de vuelta. Y leí eso y a la semana siguiente opero a mi ex consuegra, tiene unos pliegues ahí, ya estaba bastante bien, pero a mí no me gustaban los pliegues, bueno, la llevo, la reintervengo, le saco el flap, levanto el flap, le saco el epitelio, levanto el flap, me hizo una anemia del Sahara, una queratitis bestial. Yo decía, me quería morir, esta mujer, la voy a ver, de aquí, bueno, no sabe cuánto iba a durar, de aquí todas las navidades, los años nuevos, y ella dejándose de mala visión, y bueno, marchó bien después, se anda bárbaro, y ahora nos reímos cuando hablamos, porque yo la sigo viendo, cuando me va a ver, de eso, porque al poco tiempo salió todas las críticas al chino por la técnica esa, y yo, un embalado, a veces hace cosas que uno bien las dice y no lo complica, pero ¿viste? Cuando te dice algo, yo sé, Fernando Preto Díaz, o te lo dice Sousa Díaz del brasilero, o Goldschmidt del brasilero, o te lo dice Vélez, eso, son tipos que vos tenés que decir, bueno, sí, estos me tiro de cabeza y ya hago eso porque son tipos muy serios. Después, Pablo pregunta acá, a ver, yo no puedo. A ver, Pablo tiene una. Pablo dice, porque no puede hablar Pablo porque está con el celular, parece. Pero dice, remarcar en niños el síndrome de hipertensión intracraniana en ocasiones no es tan florida como en el adulto sin papiledema. Sospechar en pareja de sexto par, sobre todo recurrentes, y pedir siempre que la ahí no sé qué quiso poner, sea realizado por neuropediatra para, que la punción, ¿no? Sea realizada por neuropediatra para toma de apertura de salida del líquido cefalorraquídeo y raquicentesis. Sí, con manometría, ¿no? Tiene que ser con manómetro. Claro, sí, eso hay que pedirlo y especificarlo. Y claro, si no lo haces, si te hace la punción y lo hacen en la entrada, después ya no pueden hacerlo, obviamente. Sí, entonces te quedas con la duda diagnóstica. Te puede dar un líquido cefalorraquídeo sin alteración, pero tiene la hipertensión y no tiene papiledema. Tal cual. Sí, claro. Bárbaro. ¿Hay algún otro comentario? No veo ninguna pregunta en el chat. No sé, Saúl, tú si ves alguna pregunta más. No, creo Pablo que no. Fernández escribió ahí, pero creo que ya lo viste tú. Sí, por eso, Pablo escribió lo que yo leí. Claro, por eso. La raquicentesis, sí. Así que bueno. Bueno, no hay muy bien. Muchas más preguntas. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo grande a todos. Espero que nos veamos pronto. No sé cuándo quedaremos. Yo no sé ustedes si tienen las clínicas abiertas. Yo recién empiezo, me reintero a trabajar ahora el jueves que viene, pero es tan complicado todo el protocolo que sí. no me da ganas de ir a trabajar, la verdad. Es difícil. Un abrazo grande. Hasta luego, Osvaldo. Gracias. Chao.